Muy bien, vamos a continuar y vamos a seguir trabajando en lo que nosotros veníamos desarrollando, ¿verdad? Las actividades están asignadas de la página 21 a la 26, me parece, para esta semana. Tenemos la gran industria. Ya habíamos hablado un poquito, ¿verdad?, de cómo se desarrolla esta parte, Buenas pero tardes, señor. buena tarde, bienvenida, Delmi. Pero para poder avanzar, pues vamos a escuchar, ¿verdad? También un poquito acerca de esta parte de la revolución. Entonces vamos a observar en un momento determinado, ¿verdad? La revolución industrial, de cómo surge o cómo se da para poder comprenderla un poquito más. Sobre eso, entonces, vamos a seguir avanzando, pero también vamos a seguir trabajando sobre algunas situaciones que nosotros vamos a continuar, ¿verdad? Mencionando que tenemos en nuestro documento como tal. A eso se debe esa parte que nosotros vamos a estar trabajando. Por favor, ustedes me indican si se escucha. No, señor, no se escucha. Muy bien, gracias. Industrial. ¿Qué significa una revolución de las industrias? ¿Que las máquinas se rebelaron? No, fue una revolución porque generó importantes cambios en la forma en que se fabricaban muchas cosas. Todavía no había grandes máquinas como las que nosotros conocemos. En principio, las innovaciones más importantes se dieron en la manera en que se fabricaban los hilos y las telas. Pero antes de seguir, ubiquémonos en esa época. ¿En esa época ya existían automóviles? No todavía, Buenas tardes, menos en América. Para situarnos, en 1760, en América, ningún territorio se había independizado. Todavía los españoles, ingleses, portugueses y franceses controlaban sus colonias. Ah, entonces aquí gobernaban los reyes todavía. Sí, imagínense que en 1760 aún no habían nacido San Martín, ni Belgrano, ni Mariano Moreno. ¿Y en Europa qué pasaba? Porque la revolución empezó allí, ¿no? En Europa, la mayoría de la población era campesina. Se dedicaba fundamentalmente a la siembra y a la cría de animales. ¿Eso fue lo que cambió a partir de la revolución? Sí, entre otras cosas. Para esta época no existían los tractores, ni los trenes, ni los automóviles. Para trabajar la tierra se usaba la fuerza humana y la de los animales, como los bueyes. ¿Dónde empezó todo el cambio? Bueno, la revolución industrial ocurrió precisamente en Europa. El país donde se originó fue Inglaterra. Comenzaron a aplicarse distintos descubrimientos y mejoras para producir más en menos tiempo. Ese era el problema que tenían, ¿no? Tardaban mucho para producir todo lo que necesitaban. Muy bien, Santi, es así. Como ya dijimos además, eso se dio fundamentalmente en la industria textil, que es la de la fabricación de hilos, telas y ropas. Gracias al uso de las nuevas máquinas, Inglaterra se convirtió en el más importante productor textil del planeta. ¿Y cómo hacían para ser tan rápidos? Uno de los cambios más importantes de la época fue el uso del vapor como energía. La fuerza del vapor de agua, que era obtenida por medio de calderas alimentadas con carbón vegetal y mineral, se empezó a emplear para mover las piezas de los telares. ¿Todo esto pasó solo en Inglaterra? Las transformaciones que surgieron allí se fueron extendiendo a otros países de Europa, sobre todo a Alemania y a Estados Unidos. Lo que se desarrollan son industrias mucho más grandes y con procesos mucho más complejos que el de transformar la lana en tela. Por ejemplo, la industria de la metalurgia, la siderurgia, la química y la petroquímica.
Las máquinas se hacen más grandes, más potentes y con mecanismos más complicados. Es más, comienzan a fabricarse máquinas que hacen máquinas. ¿Y todo eso con vapor de agua, como el que sale de una olla? Vamos por partes. En primer lugar, recuerda que se usaban grandes calderas calentadas por la combustión del carbón mineral para aprovechar la energía del vapor. ¿Y a partir de qué año cambia esto? Alrededor de 1870 se descubre cómo utilizar nuevas fuentes de energía, más potentes y más prácticas que el vapor. La electricidad y el petróleo. Fueron tan importantes estos cambios que los estudiosos llamaron a este proceso Segunda Revolución Industrial. ¿Estás prestando atención al video? Entonces intenta responder esta pregunta. Muy bien. Entonces, como vimos en el video, un resumen de lo que nosotros veníamos desarrollando y abordando según en las clases anteriores. Para ello, entonces hablábamos, ¿verdad? Les decía yo en su momento de lo que era una revolución industrial, que en un momento determinado, pues vino a reemplazar, como ya lo decía en el video, ¿verdad? Una máquina vino a reemplazar al ser humano y creó a gran escala, pues mucho trabajo, ¿verdad? Que a veces los mismos campesinos, obreros, la parte del proletariado vino a desarrollarse. Con ello, como se instauran, ¿verdad? Y aquí nos dice, la máquina revolucionó la producción en las fábricas, pues se creó, ¿verdad? Gran producción, se empezó a desarrollar de una forma más a gran escala, en donde ya no necesariamente una persona, ¿verdad? Hacía un trabajo, sino ahora lo realiza como tal una máquina. Entonces, como ustedes lo vieron, ahí la producción, por ejemplo, en hilos, en telas, en la parte de la metalurgia, pues vino a generar, ¿verdad?, una gran producción. Esto en su momento vino a garantizar y ayudar a la burguesía, porque a ellos, ¿verdad?, fueron igual, nuevamente a expandirse, a crecer en la producción, pero dejó también problemas en un momento determinado a aquellas personas que quedaron desempleadas por la misma situación. La pequeña producción individual de los artesanos de esa época, ¿verdad? Aquellos, por ejemplo, que ya no eran campesinos porque habían desaparecido esa parte feudal, empieza, ¿verdad?, a desarrollar dentro de este proceso colectivo. Pero lamentablemente comienza, ¿verdad? Lo que yo les decía y les hacía mención la vez anterior, o sea, ya no existe un grupo de personas, ahora solamente una, ¿verdad? Y viene a reemplazar la maquinaria, pues al grupo que se tenía como tal. Dentro de esta, entonces aparece, ¿verdad?, la explotación y la plusvalía, que en la clase anterior hablábamos un poquito sobre ello, en donde pues el dueño, ¿verdad?, de la producción, del capital, de toda la inversión y los medios para producir, pues se fue enriqueciendo. En este caso, ¿verdad? A costas o a expensas del trabajo que hacía el hombre con la máquina como tal. En este caso, recuerde que si una máquina vino a reemplazar a una persona, a un grupo de personas, pues no hay necesidad, ¿verdad?, de pagarle a la máquina, solo de mantenerla, pero no es un gasto tan extremo, ¿verdad?, que pudiera tener en este caso, por ejemplo, pagar un salario. Y como la máquina venía a reemplazar, pues hubo una intimidación, ¿verdad?, también por parte del dueño de ese capital, de ese medio de producción, en donde se le daba menos, ¿verdad?, a la persona. Y en este caso, en aquella condición, ¿verdad?, que si deseaba y quería, y como no había otra situación más que esa, es ahí donde empieza, ¿verdad?, a generarse una división como tal. Dentro de la misma vamos a encontrar que el trabajo fue reducido y asimismo fue reducido el salario.
pero no vamos a perder de vista que la producción sí fue a gran escala y entonces el dueño, el señor burgués, ¿verdad? Podríamos llamarle, pues él sí pudo ganar y hubo un plus trabajo para que él tuviera una ganancia, ¿verdad? Una remuneración, un ingreso que vino a generar, ¿verdad? Una riqueza todavía aún más de la que ya poseía. Carlos Marx descubre que en este valor adicional a una plusvalía reside en la esencia de la explotación del capitalismo y esa es la fuente, ¿verdad?, de crecimiento que lleva a manos como tal de la clase poderosa. Por ejemplo, aquí usted ve, ¿verdad?, que él se queda con la mayor parte de ganancia, ¿verdad?, y le da una mínima a su empleado o trabajador, aunque solo se paga una parte del trabajo diario del obrero, mientras que la otra parte, ¿verdad?, queda sin retribuir, aunque este trabajo no retribuido o un plus trabajo, precisamente, ¿verdad?, en el fondo sale la plusvalía o la ganancia. ¿Qué significa esto? Que lo que yo les decía la vez anterior, ¿verdad? En este caso vamos a ver que como ya va a utilizar una máquina, va a ser menos lo que se le va a pagar, si quiere, ¿verdad? Si desea, pero la producción es a gran escala. Entonces tiene, ¿verdad?, una mejor remuneración. Lógicamente, entre más produce, más gana, pero no está pagando lo justo, ¿verdad? Por ejemplo, a las personas como tal. Para ello tenemos entonces la máquina, explotación y desocupación. La maquinaria como tal o la máquina pues viene a reemplazar a la persona y genera un desempleo o una desocupación. El afán por obtener cada vez más ganancias, ¿verdad? De esa situación que le obliga a la burguesía también a obtener, ¿verdad? Más maquinarias y por tanto, al tener más maquinarias, usted sabe que está, ¿verdad?, reduciendo las horas de los empleados, de los obreros como tal. Y por lo tanto, como es menos, todavía aún volvemos otra vez, ¿verdad? Aquella parte en donde uno solo pues va a cubrir muchas situaciones, ¿verdad? Porque ya la máquina pues está para ello. Entonces, en este caso, pues el salario va a ser todavía aún menor. Y eso en algún momento, pues nosotros lo podemos vivir hoy en día, lo podemos observar. Usted sabe que existen miles de profesionales, pero lamentablemente, ¿verdad? No hay empleo para todos. Entonces, muchas veces la persona, ¿verdad?, se ofrece su fuerza laboral a un bajo costo, que ese es uno de los problemas de los cuales nosotros hemos vivido casi que en todos los estadios sociales. Y para ello, pues vamos a continuar. Vamos a trabajar en este caso, a observar esa fase también de proletariado que vamos a llamar y cómo lo podemos ubicar, ¿verdad? Por ejemplo, a una persona trabajadora bajo un ente, ¿verdad? De un dueño o un jefe, como usted quiera observarlo. Y del concepto de clase social, que son la burguesía y el proletariado. O lo que es lo mismo, hoy sí vas a entender la clase social según Marx. Obviamente como bibliografía voy a estar recomendando El Capital en su última edición de Siglo XXI Editores, que es bastante accesible y tiene un curso introductorio al comienzo. Para Marx, la clase social se define por la posesión, es decir, poseer o no poseer los medios sociales de producción. Entonces quedan como opciones quién posee esos medios y quienes no los poseen, siendo la burguesía, obviamente, quien posee los medios sociales de producción y el proletariado quienes no los poseen. Vamos a ver brevemente qué significa esto. Quienes poseen los medios sociales de producción
son la burguesía, es decir, maquinaria, materia prima, etcétera, o el propio capital para comprarlas. Pero obviamente esos medios sociales de producción necesitan quienes los utilicen o los usen para producir, obviamente obreros. Y con su capital, la burguesía puede comprar la mano de obra al obrero y de esa forma apropiarse, explotar o alienar la ganancia o plusvalía que estos producen. Quienes no poseen los medios sociales de producción, es decir, ni maquinaria, ni materia prima, ni capital para invertir en ellas, son los proletarios. Así como burguesía venía de burgués o habitante de las ciudades donde se habían generado los primeros comerciantes y pequeños talleres que pasaron a ser luego la burguesía en el capitalismo. El proletario quiere decir, básicamente del latín, que tiene prole o que tiene muchos hijos, una característica de las clases subalternas de la época de Marx, y obviamente también hasta la actualidad en algunos sectores. El proletario no posee los medios de producción, únicamente posee su fuerza de trabajo. Por fuerza de trabajo nos referimos en general a su capacidad de trabajar, es decir, a su tiempo, a sus conocimientos, a su propio esfuerzo vital. Y vende esa fuerza de trabajo al capitalista o al burgués para subsistir. Es decir, para él no hay opción de elección, ya que debe llegar al día siguiente y, obviamente, procurarse un plato de comida, un techo, un refugio para él, vestido, abrigo para su familia. Por lo tanto, ¿cuánto cuesta la mano de obra del proletario? Lo que alcance para que subsista un día más. Y vendiendo su fuerza de trabajo, también se le apropia lo que él produce o el plusvalor o ganancia. Aquí hay que hacer una aclaración o una matización, y es que no es una diferencia entre ricos y pobres, como muchas veces Muy bien. Con estos dos resúmenes, nosotros tenemos entonces ya, ¿verdad? Claridad a qué se refiere cuando tenemos esa división, ¿verdad? Entre la burguesía y el proletariado, y decía claramente, ¿verdad? Que eso todavía hoy en día existe. Tal vez ya no, yo ya no voy a basarme en esa parte, ¿verdad? De que si tienen muchos hijos o no las familias, sino vamos a basarnos en que muchos tienen los medios de producción y otros pues no los poseemos. Por lo tanto, algunos, ¿verdad? Vendemos nuestra fuerza de trabajo como tal. Pero en aquella época hablábamos que surgía, ¿verdad? Una crisis, porque entonces íbamos a encontrar a muchas personas desempleadas que iban a necesitar como tal, pues, el trabajo. Y si no lo iban a tener, pues, ¿cómo iban a sustentar a la familia? Pero también mencionamos en algún momento que se recuerdan que como fueron produciendo por máquinas a mayor, les decía yo la vez anterior, si yo produzco una prenda, pues la máquina produce una docena. Y yo ahora tengo 5 máquinas, entonces vean cómo se va a ir reproduciendo. Pero eso también viene a generar, ¿verdad? Ese desequilibrio social, económico también en su momento. Por lo tanto, vamos a encontrar una lucha de clase obrera, porque aquellos todos tienen necesidad de llevar un sustento económico, un sustento
de alimentación a su familia y entonces empieza, ¿verdad?, a generar una pugna y con ello también surge, ¿verdad?, la doble opresión. Es decir, vamos a encontrar a que existen aquellas familias que tienen el poder, que tienen los medios y aquel que está trabajando, pero entonces como yo estoy desocupada, yo soy parte de aquel desempleado, entonces yo voy a estar en contra de los mismos empleados por esa misma situación. Con ello, nosotros vamos a encontrar que desde sus inicios el proletariado es una lucha por la explotación y hoy en día nosotros lo podemos observar. Solamente son muy pocas las empresas que brindan, ¿verdad?, una oportunidad buena, una oportunidad en plenitud, ¿verdad?, a sus trabajadores. De lo contrario, pues nosotros siempre vemos, ¿verdad?, a veces a los trabajadores cansados, molestos, aburridos, con tedio, porque es el dueño, ¿verdad?, el que se queda con la mejor ganancia y solamente explota, ¿verdad?, al trabajador. El trabajador se siente frustrado, a veces desganado, ¿verdad?, se siente con un desánimo porque no está recibiendo una compensación salarial en base a su trabajo. Y por eso es que nosotros vemos, ¿verdad?, ese desfase. Claro está, aquí el video decía, ¿verdad? No es como tal, pues una diferencia entre ricos y pobres. No ese es el fin, pero de todas formas caemos, ¿verdad? Que en un momento determinado vamos a encontrar que el dueño y de los medios de producción, pues produce más y genera más y el trabajador no tiene acceso, ¿verdad?, a comprarse un medio de producción, por lo tanto queda en ese estatus. Y entonces existe, ¿verdad?, esa desigualdad como tal. Con ello, entonces, ya hablamos de Carlos Marx, de cómo él veía, ¿verdad?, esa división en que el rico pues se va a seguir apoderando de más y más, va a seguir creciendo y en un momento determinado el pobre no es que se empobrezca, sino va a mantener esa situación, ¿verdad?, de vender su fuerza laboral porque no tiene definitivamente los medios de producción. Cada vez que ustedes hablen, por ejemplo, de la teoría de marxismo, siempre van a tomar en cuenta que él hace la división de los medios de producción para poder desarrollar en sociedad y que en algún momento, ¿verdad?, también hace otros postulados acerca de cómo en un momento determinado pues se van a producir otras situaciones, porque en algún momento no vamos a perder de vista, eso ténganlo muy presente. No somos una sociedad única que padezca cuestiones malas, feas, negativas. No, o sea, todas las sociedades han atravesado estas circunstancias. Por ejemplo, para males, ¿verdad? Están los de África, ellos definitivamente sí padecen unas cuestiones en extrema situación, al igual Guatemala, pero en algún momento, ¿verdad?, la sociedad guatemalteca como que logra salir a flote en algunos aspectos. Muy bien. Entonces, eso es, ¿verdad?, lo que compete. Y aquí dice el aporte del señor Carlos Marx. Por lo que a mí se refiere, no me cabe el mérito de haber descubierto en sociedad moderna ni en la existencia de clases, ni la lucha que existe en el mismo. Lo que he aportado como novedad ha sido demostrar, primero, que la existencia de las clases va unida a las frases particulares, históricas de desarrollo de la producción. Segundo, que la lucha de clases conduce necesariamente a una dictadura de un proletariado. Tercero, que la dictadura no es a su vez el tránsito hacia la abolición de todas las clases en la sociedad y que no existan clases. Definitivamente eso no va a pasar jamás. La primera parte es cómo los medios de producción están divididos. La segunda, que vamos a vivir bajo una dictadura, pues siempre va a estar esa lucha de clases jóvenes. Jamás va a existir, por ejemplo, una situación que llegue, ¿verdad?, a una comprensión en donde todos sean iguales. No, no sucederá, ¿verdad? Siempre va a pasar eso. Y como les repetía, no es que él lo haya establecido y no es que nosotros imitamos en esta parte, ¿verdad?, a otras sociedades. Es la misma evolución que tiene el ser humano. Y por eso siempre le insto y le motivo y le digo, bueno, si usted está estudiando ahorita, sígase preparando,
y no deje de hacerlo. Tiene que ser ese devenir constante, porque entonces si usted se estanca, se va a quedar en una fase de las que menciona acá, ¿verdad? Nuestro libro. Por lo tanto, la lucha de clases siempre va a prevalecer, o sea, no vamos a poder generar una igualdad, llamémoslo así, ¿verdad? Entre sociedades, sino siempre va a haber esa división. Usted observe, si usted tiene la oportunidad de tener hermanos, vea cómo la división entre los hermanos es muy puntual por las edades. Un niño pequeño necesita más cuidado que un niño grande. Un niño grande obtiene más responsabilidades que un niño pequeño. Y así siempre va a estar presente esa división en el devenir del ser humano. Usted sabe, ¿verdad? Por ejemplo, que usted tiene cuidado de su persona y no va a salir usted a la medianoche porque sabe que en algún momento pues se está exponiendo, ¿verdad? A alguna situación fea. ¿Qué pasa? Usted, o sea, realiza sus actividades en el día. O sea, vean cómo va compensando, ¿verdad? Cada situación en la misma sociedad. A eso se debe lo que nosotros hemos venido desarrollando. ¿Ustedes me indican alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro, por favor? No, señor. No, señor. Muy bien. Entonces, por favor, trabajemos sobre nuestro tema, elaboremos nuestro resumen. Para quien ya lo hizo, felicitaciones. Y si alguien no lo ha desarrollado, pues este es el tiempo que tenemos, por favor, para trabajar. Señor. Dime, Luqui. Empezamos donde es el número 20 a 26. Sí, por favor. Bueno, Ahorita rectifico, Luqui, dame un momentito. Es de la 21 a la 26, por favor, porque estamos en la 3.5. está bien, señor.
Muy bien.